Tengo una pregunta acá de Daniel Mora. Daniel Mora nos da un testimonio muy lindo acá y después me hace una pregunta y él dice acá, dice, usted menciona el pasaje de Primera de Juan en referencia al pecado, que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Luego menciona al apóstol Pablo que dice el pecado que mora en mí, en mi carne, entre paréntesis. Quisiera conocer su posición sobre este tema. ¿Se le puede llamar a un hijo de Dios redimido que genuinamente se arrepintió y genuinamente ha nacido de nuevo pecador? Aquí viene la respuesta. La pregunta que nos hace Daniel acá básicamente es si se le puede llamar a un hijo de Dios, a alguien que ha nacido de nuevo, a alguien que está redimido, si se le puede llamar pecador. Y esto lo hace él porque yo mencioné en el estudio a Juan, Primera de Juan, donde si decimos que no hemos pecado, estamos haciendo a Dios o llamándole a Dios mentiroso. Bueno, y la pregunta es, ¿se le puede llamar pecador a un creyente? Yo sé que hay grupos que hoy en día a los creyentes dicen que los creyentes, y estos son grupos que predican gracia, pero de una manera un poco extrema en el sentido de que no es la gracia bíblica, sino una gracia moderna que tiene algo de gnosticismo. Algunos le llaman la verdad presente o le llaman diferentes nombres. Y ellos dicen que ellos no pecan o que ellos nunca cometen pecado porque ellos fueron redimidos completamente y limpios completamente y perfeccionados completamente y ya no cometen pecado. Bueno, aunque nosotros hemos sido perfeccionados con una sola ofrenda para siempre, como dice Hebreos capítulo 10, verso 14, y Dios no se acuerda de nuestros pecados y no los lleva en cuenta porque la gracia de Dios nos cubre. Eso no quiere decir que no pequemos, Yo le respondo a él aquí, primero le doy las gracias por compartir su testimonio y luego le digo aquí sobre la pregunta de Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto es Primera de Juan 1:10 y ese es el texto al que se refiere. Es decir, que hemos pecado, todos hemos pecado y continuamos pecando. Todos hemos pecado y continuamos pecando. Y si decimos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros tomar esto y poder entender el texto que nos dice a nosotros que hemos sido perfeccionados con una sola ofrenda? Que el pecado ha sido quitado. El género pecado, el pecado que nos condenaba, a perdición eterna, ha sido quitado. La Biblia dice, para quitar de en medio el pecado, dice en Hebreos, dice Juan el Bautista, cuando ve a Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer eso. Bueno, ahora, es decir, que mientras estemos en este cuerpo, yo le estoy diciendo, sí, el pecado que te condenaba, el pecado que te llevaba a perdición eterna, de ese pecado, ya eso se arregló, En tu espíritu, Dios te ve perfecto, Él ve un espíritu perfecto, Él es el Padre de los espíritus hechos perfectos, dice la Biblia. Sí, tu espíritu ha sido perfeccionado para siempre. En ese caso, Dios no te ve como pecador. Sin embargo, en tu carne, y Pablo siempre hace la aclaración. Esto es, Pablo dice, el pecado que mora en mí, dice, esto es en mi carne, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Que sí, que Pablo te está diciendo, el problema que yo tengo con el pecado no es el pecado que me condenaba. No es eso, es el pecado que todavía en mi carne está operando, ¿sí? Dice ahí, Romanos 7:18, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, que mientras estamos o estemos en este cuerpo de humillación, como el mismo Pablo le habla, tendremos que lidiar con esta realidad. Ahora, ese pecado de nuestra carne
no nos puede condenar. Y tenemos que tener eso bien claro. Romanos 8:1. Y ese pecado ya fue condenado. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y también dice Romanos que fue el pecado condenado. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Por eso es que yo puedo vivir con libre conciencia, con limpia conciencia, como dice la palabra. Entonces, para resumir, no podemos negar que pecamos, porque aunque el pecado ha sido quitado y nuestro espíritu ha sido perfeccionado con una sola ofrenda para siempre, de todas formas, en nuestra carne todavía hay ahí queda un residuo de pecado. No podemos negar que pecamos, número 1. Número 2, sin embargo, ese pecado está en nuestra carne. Eso tiene que ser señalado. Número 3, ese pecado no nos puede condenar y ya ha sido condenado. Y número 4, nuestro espíritu ha sido perfeccionado para siempre. Hebreos 10:14. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve espíritus perfectos. No se acuerda de nuestros pecados. Nos ve limpios y sin mancha. Y aquí le voy a dejar una serie de 3 videos donde hablo en detalle sobre todo lo que tiene que ver con el pecado y quiénes somos nosotros en Cristo. Aquí también le voy a dejar una serie que yo sé que va a ser de bendición para su vida, y si no se ha suscrito al canal lo puede hacer acá. Bendigo su vida, seguimos adelante. Bendiciones en lo alto.